Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía y la fisiología. Les pido como siempre que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. Los objetivos y metas que adquiriremos al final del video será describir las características de los organismos, definir anatomía y fisiología, así como sus ramas derivadas, identificar los diferentes niveles de organización, identificar los 11 sistemas del cuerpo humano, explicar el concepto de homeostasis y la retroalimentación. Usaremos los términos anatómicos correctos e identificaremos las cavidades del cuerpo humano, así como las regiones y secciones corporales. Subtema 1. Introducción. Estudio del cuerpo humano. Comenzaremos con las características de la vida. Todo ser vivo cumple ciertas características y funciones básicas, las cuales son organización, que va de simple a complejo, sensibilidad e irritabilidad ante estímulos, crecimiento y desarrollo, tanto en número, tamaño y diferenciación celular, reproducción, movimiento, metabolismo, el cual se divide en anabolismo y catabolismo, así como excreción de desechos. Definiremos los conceptos de anatomía y fisiología. La palabra anatomía viene del vocablo griego anátome, que se subdivide en dos palabras: anato, que es a través, y tome, que es corte o disección, y se definirá como el estudio de las estructuras internas y externas del cuerpo humano, así como sus relaciones físicas entre ellas. Como los organismos vivos desempeñan funciones, definiremos ahora fisiología. Fisiología viene de fisios, que es vida, y logio, que es estudio. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los órganos del cuerpo humano. ¿Qué relación tiene la anatomía con la fisiología? Toda función específica es realizada por una estructura específica. Enfoques: encontraremos relaciones estructurales versus características funcionales. La anatomía se puede dividir de acuerdo al enfoque del estudio. Encontraremos la anatomía macroscópica, que es la que a simple vista se puede estudiar, ¿ok? La anatomía superficial, el cual está marcada por formas y marcas de superficie. Esta estudia al cuerpo humano desde lo profundo hasta lo superficial. Anatomía regional, la cual estudiará el cuerpo humano, como su nombre lo dice, en regiones topográficas: cabeza, cuello, tronco y áreas y regiones. Anatomía sistémica, la cual estudiará los sistemas y aparatos cardiovascular, muscular, digestivo. Anatomía de desarrollo, la cual, como su nombre lo dice, estudiará al organismo desde sus procesos embriológicos: gametogénesis, fecundación, segmentación, embriogénesis, crecimiento y muerte. Y la anatomía microscópica, la que se visualiza con microscopios, se puede dividir en citología o biología celular, la cual estudia las células y sus estructuras internas. La histología estudiará la estructura y función de los tejidos. Si bien son ciencias aparte, también se define y se subclasifica como anatomía microscópica. Recordando que la fisiología es la ciencia que estudia las funciones del cuerpo humano, podemos dividir a la fisiología de acuerdo a su enfoque, como la fisiología celular, la cual estudiará las funciones dentro de la estructura celular, la célula, sus funciones de cada organelo, ¿ok? A su vez estudiará el nivel molecular de cada función celular. Fisiología sistémica se enfocará en las funciones de los sistemas y órganos. Encontraremos fisiología respiratoria, fisiología cardiovascular y fisiología reproductiva, por mencionar algunos ejemplos. También podemos encontrar la patofisiología, que mezclará los conceptos de la patología, que estudia las enfermedades de los organismos, con la fisiología. La fisiopatología estudiará la función de la enfermedad, es decir, todos los mecanismos que desencadenan la enfermedad, ¿ok? Subtema 2. Niveles de organización. Todos los seres vivos estarán formados por niveles de organización, encontrando el más básico, que es el molecular, formado primero por átomos. Cada átomo va a formar un elemento. Los elementos principales de los seres vivos, llamados bioelementos, serán el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el fósforo. Estos van a formar biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. El conjunto de biomoléculas formarán células. El conjunto de células formará el nivel histológico
o de tejido. Un conjunto de tejidos formará un órgano. Los órganos, dos o más, formarán sistemas o aparatos. Los sistemas serán formados principalmente por un solo tipo de tejido que cumple una función, mientras que los aparatos tradicionalmente se definen como aquellos conjuntos de órganos que están formados por dos o más tejidos y que forman distintas funciones. Y aquí podemos ejemplificar este concepto, cómo empiezan a formarse por átomos. De ahí se empiezan a formar bioelementos hasta formar el nivel celular, donde podemos ver aquí en los miocitos los filamentos de actina, el cual están formados por el citoesqueleto. De ahí pasamos al nivel celular y luego podemos ver que este conjunto de células forman un tejido, el tejido muscular. Este tejido muscular formará un órgano. En este caso es el corazón. El conjunto de órganos formará un sistema o aparato. En el cuerpo humano existen 11 sistemas y aparatos. Ahora hablaremos de las características y funciones básicas de cada uno. Estos sistemas y aparatos son sistema tegumentario o intertegumentario, sistema nervioso, sistema esquelético, sistema endocrino, sistema muscular y sistema cardiovascular. También encontraremos los sistemas linfáticos y circulatorio, sistema urinario, sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema reproductor. Sistema tegumentario. Sus principales órganos son la piel, el cabello, las glándulas cutáneas y las uñas. Sus cardinales funciones son proteger al organismo ante amenazas mecánicas, físicas y químicas, por medio de la piel. También sirve como reguladora a la temperatura corporal y provee sensaciones del mundo externo. El sistema nervioso. Sus principales órganos son el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los órganos de los sentidos. Sus principales funciones son dirigir y responder estímulos, coordinar la moderación y actividades de los órganos y sistemas, y proveer e interpretar sensaciones e información sobre las condiciones externas. Sistema esquelético. Sus principales órganos son los huesos, cartílagos, ligamentos y médula ósea. Sus principales funciones son de soporte al organismo y protección ante amenazas mecánicas. También sirve en la deposición del calcio y otros materiales, así como la formación de células sanguíneas. Sistema endocrino. Sus principales órganos son la glándula pituitaria, la glándula tiroides, el páncreas, la glándula suprarrenales, las gónadas y las glándulas de la piel. Sus principales funciones son el metabolismo, dirigir y coordinar los cambios en otros órganos y sistemas y controlar el crecimiento y estructura del cuerpo humano. Sistema muscular. Sus principales órganos son los músculos esqueléticos, los tendones y la aponeurosis. Sus principales funciones son el movimiento, la protección ante estímulos y amenazas mecánicas y generalmente ayudan en la termorregulación del cuerpo humano. Sistema cardiovascular, formado por el corazón, la sangre y los grandes vasos. Sus principales funciones son la distribución de la sangre y de los líquidos corporales a través de las arterias, venas. También sirve para la distribución del oxígeno, desechos como el dióxido de carbono y nutrientes. Distribuyen y controlan la temperatura corporal como función secundaria y sirven para el control de la presión vascular. Sistema linfático. Sus órganos principales son el vaso, el timo en ellos menores de 5 años, los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos y sus principales funciones es defender al organismo ante infecciones y otras amenazas microorgánicas. Su función secundaria es retornar la linfa y la distribución de los líquidos corporales. Sistema urinario. Sus órganos principales son los riñones, los uretres y la uretra, así como la vejiga. Sus funciones principales es excretar los productos de desechos de la sangre, controlar el balance líquido del cuerpo humano y regular la concentración de iones y electrolitos, así como el pH de la sangre. También otra función que tienen los riñones es regular la tensión en las estructuras vasculares del cuerpo humano.
Sistema respiratorio. Sus principales órganos son las cavidades nasales y sinusales, la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones y alvéolos. Sus principales funciones son el intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono. También sirven como medios para regular el pH y sus funciones terciarias son la fonación y la comunicación con otros seres humanos. Sistema digestivo. Sus órganos principales son el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula, el páncreas, el intestino grueso y el intestino delgado. Sus funciones principales son procesar y digerir la comida, absorber los alimentos, los nutrientes, tanto iones, agua, carbohidratos, grasas, proteínas, etc. Y proveer de energía a todo el cuerpo. Aparato reproductor masculino. Sus principales órganos son los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, el pene y el escroto. Sus funciones principales son las de producir células reproductoras, en este caso los espermatozoides, así como la producción de testosterona y otras hormonas. Aparato reproductor femenino. Sus órganos principales son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva, así como las glándulas mamarias. Sus funciones principales son las de producir células reproductoras, en este caso los óvulos, así como dar soporte para el periodo de gestación. Subtema 3. Homeostasis. Homeostasis. Viene de las palabras homeo, que significa sin cambios, y del vocablo éstasis, que significa manteniéndose o mantenimiento. La homeostasis es el conjunto de equilibrios dentro de las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Encontraremos así una autorregulación intrínseca donde se da en el mismo órgano, que puede ser el ajuste de una actividad automática ante la respuesta de un cambio en el ambiente, y la regulación extrínseca, que se da a través de otros órganos o sistemas. Un ejemplo de homeostasis es cuando pasan niveles bajos de oxígeno en un tejido, causará una reacción donde se dilaten los vasos, lo que se conoce como vasodilatación. De manera general, la homeostasis va a tener un mecanismo de regulación formado por un sensor, que es un receptor que capta el estímulo, un centro de control que integra, por ejemplo, el sistema nervioso, un efector que realiza la respuesta, rangos o límites conocidos como set point, retroalimentación, donde la información de salida regresa a la entrada, que puede ser negativa, donde la información de salida es opuesta a la de la entrada, y positiva, donde la información de salida es igual a la de la entrada, exagera o aumenta dependiendo de la señal original. Y aquí podemos ejemplificar la retroalimentación negativa, donde hay un control de la temperatura corporal dependiendo el hipotálamo, que será el centro de regulación corporal, así como todo el proceso donde el cuerpo humano recibe la información del medio externo, la procesa por el hipotálamo y genera un conjunto de reacciones sistémicas en los demás órganos. Y aquí podemos ver un ejemplo de retroalimentación positiva en la coagulación sanguínea. Marcos de referencia para el estudio anatómico. Posición anatómica. Terminología para regiones, posiciones, direcciones, secciones, cavidades y subdivisiones. Son los subtemas que trataremos ahora. La anatomía superficial es la rama de la anatomía que estudia al cuerpo humano desde su profundidad hasta su superficie. A su vez, plantea localizaciones de estructuras superficiales. Divide el cuerpo en regiones y marcas anatómicas. Ejemplo: braquial, anterior, que es frente o ventral; posterior, que es detrás de o dorsal; supino, que es boca arriba; o prono, que es boca abajo. Anatomía sensorial, seccional o topográfica. Proveer de referencias direccionales. Planos como transversal, frontal y sagital. Un ejemplo de las marcas anatómicas tendremos la cara, el mentón, la axila, el antebrazo, el carpo, los dedos, la patela, el tarso, los dedos del pie, el hallux, el fémur, el pubis, la pelvis, el abdomen, el tórax, la región cervical, la nariz, la boca, los ojos. Otros ejemplos de referencias anatómicas de la parte posterior del cuerpo tendremos el acromión, el holocranión, los glúteos,
la región popltea o fosa popltea, el calcáneo, los miembros inferiores, superiores, la región cervical, la región nucal y la planta del pie. Regiones y cuadrantes abdominopélvicos. Tradicionalmente podemos dividir a la región abdominopélvica en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrante inferior izquierdo y derecho. Cada uno va a contener cierta porción de un órgano o todo el órgano en sí. Otra forma de dividir al abdomen es mediante 9 cuadrantes o 9 regiones, las cuales son epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Encontraremos también la región hipocóndrica derecha e izquierda, región de flanco derecho y flanco izquierdo, a su vez como fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Las referencias direccionales serán las menciones descriptivas en los cuales uno va a describir una estructura anatómica, esto dependiendo a la relación de la misma. Podemos mencionar que cierta estructura está más caudal que otra, es decir, va más hacia lo inferior que a lo superior, o más ventral, que es decir, que va hacia enfrente o anterior, o posterior o dorsal, que va hacia atrás, proximal o distal de cierta estructura, dependiendo al plano de alejamiento, así como medial y lateral, o proximal y distal. Encontraremos así al cuerpo humano dividido en 3 planos. Primero, el plano transversal. Divide el cuerpo humano en una porción superior y otra inferior. El plano frontal o plano coronal divide el cuerpo en una porción anterior y una posterior. El plano sagital divide el cuerpo en una porción izquierda y una derecha. El plano sagital medio divide el cuerpo exactamente por el medio. Y aquí podemos ver cómo se dividen estos 3 planos: plano sagital, plano coronal y plano transversal. Cavidades corporales. Habíamos mencionado que la anatomía topográfica divide el cuerpo en regiones. Dentro de estas regiones encontraremos las cavidades corporales, que son espacios internos donde se encuentran órganos vitales. Encierran y protegen estos órganos. La plasticidad permite que los órganos cambien de forma y tamaño. Las cavidades corporales encontraremos la dorsal, que incluye la cavidad craneal y la cavidad espinal; la ventral, que incluye la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Aquí podemos ver las cavidades: cavidad craneana, cavidad abdominopélvica y cavidad torácica. Cada cavidad va a alojar ciertos órganos y ciertas vísceras. Las vísceras se podía clasificar como un órgano principalmente hueco, mientras que los órganos serán aquellas vísceras que tendrán una consistencia sólida. Las cavidades también se pueden subdividir en regiones, como la cavidad torácica, que contiene los pulmones y el corazón. Esta se subdivide en la cavidad pleural izquierda y la derecha, así como el mediastino. Cada cavidad pleural contiene un pulmón, revestido por la pleura visceral y la pleura parietal. El mediastino contiene al pericardio, otra membrana serosa que reviste al corazón. Cavidad abdominopélvica. La cavidad abdominopélvica está revestida por el peritoneo. La cavidad abdominal se extiende desde el diafragma hasta los márgenes superiores de la pelvis. Aquí encontraremos al hígado, el estómago, el vaso y la mayor parte del intestino grueso. A manera de resumen, en este video vimos las características de la vida, la definición de anatomía y fisiología, así como sus respectivas subdivisiones, los niveles de organización del cuerpo humano, sistemas, órganos y funciones, la definición e importancia de homeostasis y la terminología asociada con la anatomía superficial y las cavidades del cuerpo humano. Finalmente les dejo 3 preguntas que han venido en exámenes anteriores. El área de hoy es física. Les dejo en la descripción del video un audiolibro a el libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora, así como un link de descarga para el formato PDF del mismo libro. Les agradezco mucho su tiempo y el honor de formarlos para su vida profesional. Muchas gracias, les pido por favor que se suscriban y compartan el video. Hasta luego.